¿Qué tal, estudiantes del quinto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con el reforzamiento en esta semana 21. Tema 18. Argumentamos sobre las implicancias de los avances de la biotecnología en las personas. La competencia a desarrollar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad a desarrollar es: evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Y el propósito de la sesión es: fundamenta las implicancias éticas, sociales y ambientales de la biotecnología en la vida de las personas. Antes de avanzar el tema de hoy, debemos recordar un poco los temas tratados anteriormente. Para empezar, biotecnología. Biotecnología, chicos, se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de biotecnología se refiere a que tenemos que utilizar algún organismo vivo, por lo general, bacterias, virus u otro ser vivo. ¿Para qué? Para utilizar sus distintos sistemas, en especial su ADN, para modificarlos y crear un producto para cubrir una necesidad de la persona. Por ejemplo, para la creación de insulina artificial. Para la creación de esta insulina se usan ciertos microorganismos como bacterias. También se utilizan ciertos animales como los cerdos. Entonces, ¿pero quién se encarga de todo esto? Se encarga de ingeniería genética. Entonces, cuando hablamos de ingeniería genética, la ingeniería es un conjunto de técnicas utilizadas para manipular el ADN de un individuo. O sea, un ingeniero genético se encarga de realizar la biotecnología. Recuerden que cuando hablamos de biotecnología, no necesariamente nos estamos refiriendo a extracción de ADN, modificación de ADN. No. También nos estamos refiriendo a distintos organismos. Sin manipular el ADN, nos puede traer algún beneficio, como las levaduras o ciertas bacterias. Las levaduras para producir el pan, para producir algún licor, igualmente algunas bacterias para producir el queso, el yogur. Entonces, la biotecnología es importante hoy en día en nuestra vida, e incluso muchos años atrás. Por eso también hay biotecnología tradicional. A ver, seguimos. Lo que ven aquí, a ver, vamos a cambiar un ratito por un puntero. A ver, ahora sí. A ver, lo que ven aquí es un cromosoma, ¿verdad? Prácticamente el cromosoma está conformado por segmentos de ADN. Y una pequeña porción de ADN se le llama gen. En un cromosoma nosotros tenemos muchos genes. Ya saben que estos genes son las características o una característica que nosotros vamos a poseer. Recuerden que un gen, este gen puede ser el portador del color de tus ojos, el color de tu piel, la forma de tu rostro, tu tamaño, o también este gen puede portar alguna anomalía, alguna enfermedad que tú puedes padecer en estos momentos o que puedes padecer quizás en tu edad adulta o anciana, o quizás no puedas padecerlo, pero simplemente lo estás portando y lo puedes heredar a tus hijos. Entonces, tengan en cuenta que es un gen. Ahora, recuerden que nuestro ADN está conformado por dos hebras, ¿verdad? O dos cadenas, como lo ven aquí. Nosotros ya sabemos que nuestro ADN está conformado por
nucleótidos, ¿verdad? Y en esos nucleótidos hay bases nitrogenadas, como lo vemos aquí. Recuerden que las bases nitrogenadas en el caso del ADN son 4 y siempre van a estar enlazados, siempre citosina con guanina, timina con adenina, siempre de esa forma, o viceversa, ¿verdad? Si acá ven citosina con guanina, puede ser guanina, citosina, pero nunca guanina con timina, eso ya sería una anomalía, ¿verdad? Y la ingeniería genética se encarga de esto, separar estas bases nitrogenadas y unir otra hebra de otro individuo para poder pegarlos y formar un solo ADN, ¿verdad? De esa forma se utiliza la ingeniería genética en la biotecnología. Están cortando y pegando ADN de diferentes especies para posiblemente crear algún medicamento, ¿verdad? Todo esto hablamos todo esto hablamos en la clase anterior. Simplemente era para recordar. Ahora, empezamos con el tema de hoy. ¿Qué opinas personalmente de la clonación humana? ¿Verdad? Recuerden que esto es una opinión. Todas sus opiniones no van a ser iguales. Pero para que ustedes opinen, necesariamente deben de saber qué es una clonación, ¿verdad? A ver, ¿qué es clonar? Aquí, por favor, la tilde. La clonación se puede definir como el proceso por el que se consiguen de forma asexual dos copias idénticas de un organismo, célula o molécula ya desarrollado. A ver, cuando hablamos de clonar, se refiere a que vamos a conseguir un individuo exactamente igual al progenitor, exactamente igual. Cuando dice de forma sexual, es que no necesariamente, a ver, vamos a tomar como ejemplo este dibujo, no necesariamente el padre y la madre deben entrar en contacto, ¿verdad? Para crear un ser clonado, no necesariamente deben entrar en contacto, ni se deben conocer, ni deben estar en el mismo lugar. O sea, no va a haber contacto, contacto cero. Lo único que van a necesitar son sus células, nada más. Entonces, ¿cómo es este proceso de clonación? A ver, ¿cómo van a clonar un individuo exactamente igual? A ver, primero, van a necesitar una célula somática y un óvulo. Recuerden, un óvulo sin núcleo. Y aquí van a necesitar una célula obviamente con núcleo. Cuando se refiere a célula somática, se refiere a que esta célula va a tener la capacidad de reproducir tejidos y órganos, gracias a esta célula somática. Entonces, ¿qué van a hacer? Esta célula somática y este óvulo sin núcleo, que también vendría a ser una célula, se van a fusionar en una sola. Luego se va a ir formando el embrión, se van a ir multiplicando estas células. ¿Y dónde se va a hacer esto? Obviamente dentro de una madre. Por eso se va a implantar en la madre adoptiva. Y la cría o el bebé, ¿cómo va a salir? Totalmente igual. ¿A quién? ¿A la oveja que dio la célula somática o a la oveja que dio un óvulo? ¿Dónde está el núcleo? Con la oveja adulta blanca, ¿verdad? Es por eso que son iguales. Recuerden que en el núcleo se encuentra el ADN, el genoma de esta oveja, que va a heredar a esta oveja. Es por eso que se parecen bastante. Bueno, en este caso serían idénticos. Ya no es idéntico a esta oveja. Ya no es idéntico a la madre. Porque quien dio el núcleo, quien dio la célula somática, es esta oveja. Es por eso que se parecen. Si esta oveja hubiese dado la célula somática, obviamente la cría hubiese salido a esta oveja, cabeza negra. A ver. Entonces, ¿qué opinan personalmente de la clonación humana? ¿Ustedes están de acuerdo en clonar personas idénticamente a ustedes, simplemente utilizando una célula somática? ¿Estarían de acuerdo? A ver, les voy a dejar este pequeño texto para que lean sobre la oveja Dolly. De hecho, saben quién es.
Entonces, pasamos a la segunda pregunta. Recuerden que esta es una opinión de ustedes. ¿Cuáles son las aplicaciones positivas de la biotecnología? A ver, ¿cuál es lo bueno de la biotecnología? Hay muchas cosas buenas. Primero vamos a hablar sobre la biotecnología microbiana, ¿verdad? Cuando hablamos de biotecnología microbiana es la manipulación de microorganismos, ¿verdad? Bacterias y levaduras. ¿Para qué? Principalmente para hacer distintos tipos de alimentos. A ver, la levadura la utilizamos para hacer el pan, ¿verdad? También para hacer algún tipo de bebida alcohólica. Las bacterias lo utilizamos en diferentes tipos de alimentos, como el yogur, la leche, el queso. Entonces, la biotecnología microbiana es muy importante para la creación de distintos tipos de alimentos. Pero ¿para qué también es importante? Entonces, también se utilizan para producir grandes cantidades de proteínas, para fabricar medicamentos de uso humano, como la insulina y la hormona de crecimiento. Entonces, gracias a la biotecnología microbiana se puede crear artificialmente la insulina y la hormona de crecimiento. En la clase pasada también hemos hablado, ¿verdad?, el proceso de la creación de la insulina. ¿Cómo se creaba? Simplemente se extraía el gen, o sea, un gen de una persona. Ese gen, obviamente, es el gen de la insulina en una persona, es la encargada de producir la insulina en la persona. Entonces se extrae un pequeño segmento de ADN, se extrae ese gen y se le va a insertar al plásmido de una Escherichia coli, de una bacteria. Entonces se inserta y esta bacteria lo va a reconocer como propia. ¿Y qué va a hacer esta bacteria? Como ya tiene el gen de la insulina, obviamente esta bacteria lo va a ir reproduciendo y va a ir creando insulina. Y en el laboratorio van a producir esa insulina humana. Lo van a extraer y van a empezar a producirlo. Es de esa forma como una bacteria puede ayudar a crear insulina. Y esa insulina obviamente va a servir para personas que sufren de diabetes. Esos son dos ejemplos nada más. Hay muchos más ejemplos. Entonces pasamos a la biotecnología agrícola. A ver. Lo bueno de la biotecnología agrícola. Para empezar, ha hecho posible desde plantas transgénicas resistentes. Entonces, gracias a la biotecnología agrícola hay plantas transgénicas resistentes. ¿A qué se llama transgénicas? A que han recibido genes de otro organismo. Cuando ustedes lean esta palabra transgénicas, es que tiene genes de otro organismo. Entonces, algunas plantas ya son resistentes a pestes, a distintas plagas, a distintas enfermedades. Por ello ya no necesitan de fumigación. También pueden tener alimentos de mayor contenido proteico, alimentos con mayor proteína, también con mayor vitamina. Entonces, un ejemplo sencillo, a ver, de una planta resistente a cierta enfermedad. A ver, vamos a empezar. Para empezar, vamos a conocer al Bacillus thuringiensis, que es una bacteria. ¿Qué hacen? Estas bacterias son resistentes a ciertas plagas, a ciertos pesticidas, a ciertas enfermedades. Entonces, ¿qué hacen? Extraen un gen o el ADN de esta bacteria y le insertan a esta planta, en este caso la planta del maíz. Entonces, como ya esta planta tiene ese gen resistente a ciertas plagas, bien esta plaga puede ser un gusano cualquiera y obviamente se va a morir o la planta simplemente va a resistir a esta plaga. Es así como las plantas pueden hacerse resistentes a diferentes plagas, a diferentes enfermedades. También pueden hacerse resistentes quizás a un lugar seco o resistentes a un lugar frío. Entonces, si son así, estas plantas son llamadas transgénicos. ¿Por qué? Porque han recibido genes de otro organismo. Y hoy en día se está dando todo esto.
Seguimos con las aplicaciones positivas. En este caso de los animales. A ver. Se ha hecho posible que animales como cabras, reses, ovejas sean usados como fuentes de proteínas útiles para la medicina. A ver, la clase anterior también hemos hablado sobre la insulina, ¿verdad? Que se creaba gracias a los cerdos, al páncreas de los cerdos. Entonces, es una forma de biotecnología, es una forma de cómo usar los animales para crear medicina para el hombre, ¿verdad? A ver, vamos a ver un pequeño ejemplo aquí. A ver, animales transgénicos. Ya saben por qué se dicen transgénicos, ¿verdad? Porque reciben genes de otro organismo. En este caso, se inyecta un virus con el gen que se quiere incorporar al animal, ¿verdad? A ver, a este animal se le va a introducir genes de un virus cualquiera. Entonces, el virus introduce el gen en las células del animal. Ya. Este gen del virus ya está en las células del animal. A este animal ya se le va a llamar animal transgénico. ¿Por qué? Porque va a tener genes de un virus, en este caso. ¿Para qué sirve todo esto? Uno, puede crear animales de mayor tamaño, ¿verdad? Para que tengan mayor alimento, mayor carne. Otro, el animal puede estar protegido frente a enfermedades. Otro uso, para la producción de leche con productos beneficiosos. En este caso, la leche que va a contener diferentes tipos de antibióticos, factores de crecimiento hasta insulina. Entonces, todos estos son animales transgénicos. Otra aplicación positiva de la biotecnología, lo bueno, la terapia génica. En clase anterior también hemos hablado de esto. Es un tratamiento médico que consiste en manipular la información genética de células enfermas para corregir un defecto genético o para dotar a las células de una nueva función. Entonces, ¿qué hace la terapia génica? Simplemente manipula o extrae células enfermas, genes de células enfermas, ¿para qué? Para dotar a estas células de una nueva función. A ver, ¿en qué consiste la terapia génica? A ver, un ejemplo sencillo. El hombre puede estar enfermo, ¿verdad? Obviamente las células también van a estar enfermas. Extraen genes, ¿verdad? Y hacen uso de un vector. En este caso el vector puede ser un virus. ¿Verdad? A ver, este virus ya ha sido alterado genéticamente con el propósito de que sea inofensivo al organismo, pero se aprovecha su habilidad para generar copias de ADN. Entonces, ¿qué hacen? Hay un virus creado genéticamente y ese ADN se le va a insertar al ser vivo, en este caso a la célula enferma. ¿Y qué va a hacer este virus con su ADN? Va a tener la capacidad de regenerar o curar esa enfermedad. Y esta célula ya va a poseer los genes de este virus. Y esta célula va a tener la capacidad ya de tener una nueva función que le permita superar esa enfermedad. A eso llamamos terapia génica. Que genes de un virus o bacterias ingresen a nuestro cuerpo para superar una enfermedad. Esos son algunos ejemplos del beneficio de la biotecnología. Así como hay beneficio, obviamente también hay riesgos, ¿verdad? Hay casos negativos. Vamos a mencionar unos cuantos. A ver, hay precaución por los riesgos potenciales que plantean algunos aspectos de la biotecnología. Obviamente hay riesgos. Vamos a mencionar. A ver. La precaución 1 es para reducir los riesgos de transferir toxinas de una forma de vida a otra y de crear nuevas toxinas. A ver, cuando hablamos de toxinas son cosas malas, ¿verdad? Son sustancias químicas que nos pueden causar algún daño. Entonces, quizás esas toxinas se pueden transferir de una planta a otra, ¿verdad? Porque se están creando genéticamente. O quizás se puede crear toxinas nuevas, toxinas que ya no existían, se pueden crear unas nuevas y más fuertes para la planta, para el hombre. Entonces, hay riesgos. Se debe tener bastante precaución para eso.
Polinización cruzada. Desarrollo de malas hierbas más agresivas o de parientes silvestres con mayor resistencia a las enfermedades. A ver, cuando hablamos de polinización cruzada, a ver, se está creando plantas que obviamente que tengan resistencia a plagas, a enfermedades, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el viento o insectos fecundan otras plantas con este tipo de características? Es decir, llevan polen de una planta resistente a plagas a la mala hierba, es decir, a una planta mala, a una planta que no te genere frutos, sino que perjudique a plantas frutales. Entonces, esas plantas que generalmente nosotros en el campo lo matamos o lo sacamos para no perjudicar la cosecha, lo van a hacer más resistentes, ¿verdad? Porque hay muchas plantas que crecen en medio de la cosecha y no traen beneficio, ¿verdad? Más bien perjudican a la cosecha. Entonces, esas plantas malas, o las comúnmente llamadas como malas hierbas, se pueden hacer más resistentes gracias a esta polinización cruzada. El viento lo puede hacer, puede polinizar esas plantas. Entonces, también eso es un riesgo. Debemos prevenir eso. Otro riesgo, también se puede perder la biodiversidad como consecuencia del desplazamiento de cultivos tradicionales por un pequeño número de cultivos modificados genéticamente, ¿verdad? ¿Qué pasa si en tu distrito por lo general sembraban, no sé, yuca o payar? Siempre habían sembrado eso, pero ahora no. Ahora vamos a traer nuevos cultivos modificados genéticamente porque producen mayor cosecha. Entonces, nuestros productos que sembrábamos anteriormente va a desaparecer, ¿verdad? Eso es lo que se está haciendo en algunas regiones. Por ejemplo, acá en Ica, el payar era abundante, ahora está desapareciendo. ¿Qué se está creando más? Alcachofas, espárragos. Entonces, es por eso que se está perdiendo la biodiversidad en la región. Otro riesgo. Existen riesgos que bacterias o virus modificados genéticamente escapen de laboratorios e infecten a personas o animales, ¿verdad? Obviamente en laboratorios se están investigando nuevas bacterias, nuevos virus, se están modificando genéticamente y estos microorganismos pueden escapar. Con un descuido pueden salir, pueden escaparse y quizás pueden infectar o en otro animal introducirse y crear una enfermedad extraña en ese animal. También son riesgos. Recuerden que todos esos son riesgos que se deben prevenir. Recuerden que la biotecnología en la agricultura hace que el fruto se vea más grande, se vea más deliciosa, tenga un mejor color, una mejor forma. Ahora, pero no sabemos exactamente si realmente es beneficioso o no. Este tema está bastante en discordia. Dicen que hasta puede producir a largo tiempo un tipo de cáncer. Es por eso que para prevenir esto, para optar o elegir el tipo de fruta que tú deseas, se están etiquetando algunas frutas, por lo general en supermercados. Frutas orgánicas que se refieren a que son sembrados tradicionalmente y las frutas creadas genéticamente, las GMO, organismos modificados genéticamente. Es elección de ustedes cuál elegir. En el mercado ustedes van a encontrar varios códigos etiquetados en diferentes frutas, ¿verdad? Vamos a mencionar solo 3. A ver, hay frutas que vienen con 5 dígitos. Si empiezan con 9, entonces son frutos orgánicos. Cuando hablamos nuevamente de frutos orgánicos, son sembrados y cosechados tradicionalmente, sin utilizar muchos pesticidas y no son creados genéticamente, naturalmente, son naturales. De preferencia consumir estos, ¿verdad? Las etiquetas con 5 dígitos y que empiecen con 8
son organismos modificados genéticamente. Y los que son de 4 dígitos son cultivados convencionalmente y contienen pesticidas. Seguimos. A ver, ¿podemos considerar a la biotecnología como beneficiosa o perjudicial? ¿Por qué? Entonces, ustedes van a sustentar sus respuestas. Para ustedes, ¿el uso de la biotecnología es beneficiosa, no es perjudicial o ambos? Entonces, ustedes van a sustentar su respuesta. Recuerden que cuando hablamos de biotecnología, se usa diferentes tipos de pesticidas para eliminar ciertas plagas. Los frutos o la cosecha ya van a estar cambiados, no van a ser cosechas naturales. Recuerden que generalmente hay muchas empresas que ya tienen frutos modificados genéticamente. Recuerden que hasta acá en mismo Ica, las empresas, como en el caso de la uva u otras frutas, les aplican hormonas. ¿Para qué? Para que maduren rápidamente los frutos. En el caso de la uva, por lo general aquí en Ica llueve entre diciembre y enero. Si hay este avistamiento de lluvias, las empresas que hacen, le hacen madurar rápido a estas frutas. Entonces, no han madurado naturalmente. ¿Traería complicaciones para nosotros al consumir estos frutos? Y obviamente que también hay cosas positivas, ¿verdad? Gracias a la biotecnología eh, se puede producir medicinas para ciertas enfermedades, como en el caso de la insulina para la diabetes. Entonces, hay cosas buenas como cosas malas, ¿verdad? Entonces ustedes van a opinar. ¿Es beneficiosa, perjudicial o ambas? ¿Cómo te sentirías si tu escuela o tu jefe tuviera acceso a tu genoma? Sustenten tu opinión. A ver. En la clase anterior también hablamos sobre genoma, pero vamos a recordar un poquito. A ver. Se llama genoma a la totalidad del material genético de un organismo. Recuerda que el genoma humano tiene unos 31.000 genes distribuidos en los 23 pares de cromosomas. Tenemos 31.000 genes, ¿verdad? Y nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Ya hemos hablado que ya los 22 pares son somáticos, que van a dar una característica a tu cuerpo, y el último par es sexual, ¿verdad? Entonces, recuerden que también son 23 pares, 23 heredados por la madre y los otros 23 heredados por el padre. Ya saben que nosotros en nuestros cromosomas tenemos muchos genes y el gen es una porción pequeña del ADN. Y los genes es una característica, ¿verdad?, que tú vas a poseer. O también puede ser una enfermedad, una anomalía. Ahora, la pregunta dice, ¿cómo te sentirías si tu escuela o tu jefe tuviera acceso a tu genoma? A ver, ¿qué pasa si en tu genoma se encuentra algún tipo de cáncer, por ejemplo, que se está desarrollando? Quizás se desarrolle en tu etapa adulta, ¿verdad? Y en tu trabajo te digan, no, pero vamos a suponer que ya en tu trabajo tenga el acceso a tu genoma y conocen todo tu genoma. Y sepan tus jefes que tú vas a desarrollar una enfermedad a tus 30 años. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te medirían? Para empezar, ¿te contratarían? Los seguros de vida, los seguros de enfermedad. Sabiendo los seguros que tú vas a tener una enfermedad grave a tus 30 o 40 años, ¿te aceptarían? ¿Cómo te mirarían tus amigos sabiendo que tú vas a heredar una enfermedad? Entonces, tienes que plantearte todos estos casos. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Estarías de acuerdo que las personas tengan acceso a tu genoma? Obvio, también es algo bueno que sepan el genoma que tú tienes. ¿Por qué? En el caso de la medicina,
obviamente gracias al estudio de tu genoma, al análisis de los genes que tú tienes, se puede anticipar para conocer si tú estás desarrollando un tipo de cáncer o no. Entonces, conocer el genoma está muy bien, pero que nadie tenga acceso a tu genoma, solo de forma médica nada más. Entonces, pero acá la pregunta no te habla de medicina, sino tu escuela, tu jefe. ¿Cómo te sentirías si todos ellos supieran que tú tienes un gen con alguna enfermedad, con alguna anomalía, que quizás no lo estás desarrollando en estos momentos, pero lo puedes desarrollar en tu etapa adulta o lo puedes heredar a tus hijos? Entonces la pregunta es, ¿cómo te sentirías tú? Van a sustentar esa respuesta y otras respuestas que van a sustentar son, ¿te gustaría tener la oportunidad de tener un bebé gracias a la clonación? ¿Por qué? Van a sustentar, ¿te gustaría o no? ¿Te gustaría que un bebé que tenga tus mismas características, que es similar a ti? ¿Cuáles son las implicancias éticas, sociales y ambientales de la biotecnología en la vida de las personas? Éticamente, ¿la biotecnología en la sociedad está bien? ¿Crees que sí? Ambientalmente, ¿afecta o beneficia a la naturaleza, a las plantas, a las frutas, a la vida de las personas? Entonces, recuerda que esto es una opinión. Y obviamente para desarrollar esto, tienes que tener el conocimiento de todas estas respuestas. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.